Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí nublados, llevamos un montón de días sin ver el sol. ¿Qué tal todo? Bueno, hoy tenemos un directo. Hola, bueno, vamos a conectar ya con Raquel. Buenos días, Raquel, que es de Materna con Consciente, Crianza Consciente, Maternar con Conciencia. Vamos a dejarlo aquí fijo, lo voy a escribir. Muy buenos días, muchas gracias por conectaros en un día hoy tan triste en el sentido de que está nublado. A mí los días que están así no me gustan nada, no sé vosotras, pero tengo unas ganas de que llegue otra vez el sol, pero pasa aquí en Zaragoza, a lo mejor en otras ciudades de España o otros pueblos de Aragón estáis con un sol radiante, pero aquí estamos con muchísimo frío y todo el día nublado, por lo cual hacerme fotos para las redes sociales o hacerme vídeos es casi misión imposible. Consciente, consciente. Venga, pues lo vamos a dejar fijo. Hola, Rosy. Fija el comentario y así ya la tenéis localizada. Hoy vamos a hablar sobre crianza con Raquel. Bueno, a ver si está aquí la solicitud. Hola, hola. Hicimos un directo en su cuenta que la tenéis grabada, que hablamos sobre crianza, vínculo y porteo. Y hoy me toca a mí en mi cuenta hablar. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días. Buenos días, Alicia. Bueno, hay que hablar primero, que eres mamá de una niña ya de 2 añitos, ¿no? Y Sí, ahora vas a ser próximamente mamá de nuevo por segunda vez. Así que sí, felicidades y animo ya gracias. casi la recta final, ¿no? ¿O estás en medio? En mitad, en mitad. Pues estás en mitad, decirte que esta es la fase más plena, que estás como con más ganas de vivir el embarazo, que te da ganas de bailar, de saltar, y es cuando Mm, mejor. O sea, que luego ya en la recta final ya, ¡pum!, para que salga. Tienes ganas ya de que salga porque lo pasas fatal. Pero ahora mismo es cuando es maravilloso. Bueno, a mí Sí, los embarazos me han encantado. Bueno, materna sí. con conciencia, que te llamas Raquel, guión crianza consciente. Vamos a hablar de, bueno, primero, ¿cómo llevas, qué te llevó a ti a crear una cuenta en Instagram y querer hablar de cómo criar? ¿Por Ujú. qué viste esta necesidad o sentiste esta necesidad de poder dar formación a otras familias? Cuéntanos un Ujú. poquito. Pues bueno, yo llevo ya pues como desde el 2013 más o menos que empecé pues mi camino de crecimiento personal, pues descubrir la meditación, un poco de despertar espiritual y todo eso que me encanta. Y bueno, pues al principio era un hobby, después hice varios cursos de gestión emocional, hice mucho trabajo de trabajo interior, ¿no? De conocerme, de autoconocimiento. Bueno, pues te das cuenta de los déficits que tienes, de tus sombras, de un montón de cosas. Bueno, pues también te das cuenta de que mucho de ello, la gran parte, viene a través de la infancia, ¿no? De Mm. ese primera infancia, esos 7 primeros años en los que se forma el subconsciente. Y nuestros padres pues son piezas claves para ese momento. Y yo, pues al quedarme embarazada, quise, pues quería darle lo mejor a mi hija, quieres hacerlo lo mejor, pues crearle las menos heridas posibles, ¿no? Los menos bloqueos emocionales. Bueno, pues entonces me empecé a formar pues más en emociones para niños, también hice formación de pedagogías activas, de Waldorf, la última que he hecho es de Pickler, y también pues cuando la peque fue cumpliendo un año o así, me certifiqué en disciplina positiva porque ya ahí te empiezas a encontrar ese cambio de bebé a niño que tiene sus propios deseos, empieza a ser más independiente y empieza a haber conflictos, pues para aprender a acompañar todo eso. Y crear Sí. esta cuenta, pues porque, bueno, a mí me encanta comunicar, compartir bueno, pues siempre he querido hacer esto enfocado al crecimiento personal y ahora ya uno mis dos pasiones, que serían pues ese crecimiento personal, trabajo personal con la maternidad. ¿Y qué tal es aplicar todo esto que tú has aprendido antes, previamente? ¿Qué tal es el aplicarlo después con una persona, la realidad, ¿no? Ponerlo a práctica con una niña que a lo mejor pues tiene rabietas, se enfada contigo, es- ¿cómo lo ves? ¿Cómo... Pues es complicado porque te encuentras, o sea, por mucho trabajo personal que tú lleves detrás,
te encuentras siempre con todas las experiencias de tu vida, con nuevos retos, con nuevas sombras que tienes ahí dentro y que tienes que trabajar, nuevas partes de ti. Y bueno, pues además un hijo no es como un amigo o un jefe, ¿no? Que a lo mejor, o una persona adulta que puedes huir de ese conflicto o que te puedes enfrentar de otra manera. Con un niño tienes que intentar pues ser lo más pacífico posible, es tu hijo, ¿no? Quieres ser buen ejemplo, tienes que estar ahí porque tiene 2 años y no te puedes coger e irte así por las buenas, depende de ti. Y bueno, pues esa gestión emocional pues hay que trabajarla muchísimo día a día para poder acompañar esa intensidad emocional. Sí, y cuando nos encontramos con que a lo mejor la mamá tiene interés en formarse, en aprender, en cambiar, en hacer un tipo de crianza más respetuoso, ¿no? Con el niño, se diría, ¿qué pasa cuando la pareja y además el entorno, podría ser suegra, propia madre, padre, no, o amistades incluso íntimas, amigas íntimas, cuando no acompañan ese proceso y en vez de ayudar, casi te la pidan, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado, cuando empecé a criar a mi primer hijo, mamás que con 12 meses le ponían de cara a la pared al niño, le daban una palmada en el culo. Y cuando tú no haces lo mismo, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Cómo se puede llevar a cabo todo ese tipo de crianza sin el acompañamiento eh, externo o cercano? ¿Te refieres a que tu familia y tu pareja no comparten ese Claro, tipo de crianza, ¿no? porque entonces uno se ve muy solo y sobre todo se recibe muchos ataques como esta nueva moda de criar ahora, es que ahora os creéis que sois superiores por no castigar a los niños, porque les dejáis hacer todo, porque a Ujú, los niños hay que decirles que no, el día de mañana se te van a rebelar, ya ujú. verás cuando tengan 18 años, ya verás. Es un poco eso, ¿no? La amenaza siempre de que estamos haciéndolo nosotras, siempre, como estamos haciendo algo diferente, hay como Pues a ver, hay todo un mundo con esto, ¿no? Que hay una especialidad en disciplina positiva en pareja, ¿no? Que ese no es mi caso, pero bueno, por lo que sé, por lo que he podido tratar con otras mamás, y gracias a Dios mi experiencia no se da mucho porque mi pareja está bastante abierto y aunque no está tan puesto en el tema como yo, pues siempre me pregunta cómo hacer y está muy abierto y con mucha intención. Pero lo primero es que no se puede obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Entonces, para empezar, tendríamos que hacerlo nosotras, intentar buscar un apoyo a través de un grupo de madres o algo, porque si no te vas a sentir muy sola, si nadie de tu alrededor lo hace, y hacerlo tú en casa. ¿Para qué? Para que con el ejemplo se vea de que esas cosas sí que van bien, para que pueda ver cómo tú lo vas haciendo, cómo actúas, cómo acompañas, qué resultados tiene, cómo responde el niño. Y cuando empiezan a ver que sí, que va funcionando poco a poco, porque hay veces pues que, o sea, evidentemente acompañar una rabieta no es cortar la rabieta, sino es dejarla fluir, acompañar y esperar que pase, aprender o sea, enseñar al niño a validar esas emociones y que poquito a poco pues vaya gestionando. No es un trabajo de un día para otro ni que se vea en el momento, pero que sí poco a poco se vaya viendo. Y ahí pues según va ocurriendo, ir hablando con la pareja y ir pues a lo mejor planteando ciertos objetivos, ciertas herramientas que las vaya usando, explicándole y acordar cositas para que haya un poquito más de coherencia dentro de la familia, porque también para el niño es un poco confuso que el papá actúe de una manera y la mamá de otra. En este caso, por ejemplo, para mí, a veces, aunque se diga, la realidad es que nos encontramos familiares que no lo vas a cambiar nunca, porque no les interesa, no les interesa, no, por la edad o porque ellos no lo ven que sea un problema.
principalmente, porque no le ponen en valor lo que nosotros a lo mejor sí que le estamos poniendo en valor. Igual que, por ejemplo, te puedo decir un ejemplo, yo, ya lo sabes, amo portear y porteo, pero no puedo obligar al resto de familiares, ni incluso a mi marido, que portee. De hecho, Claro. nos hemos ido al monasterio de Piedra y le he dicho, ponte la mochila, y dice, no, me la pongo aquí en los hombros, no me pongo yo la mochila. Entonces, eh, a los demás no les vamos a cambiar. Entonces, quizás sería más enseñarle al niño que, bueno, el papá o la abuela o el abuelo es así y desde Sí, ahí cuando son trabajarlo. familiares un poco más lejanos, que no están dentro de la unidad familiar, pues bueno, tenemos la ventaja de que, a no ser que los cuiden por cuestiones de trabajo y tal, a diario, que también se puede dar, pero bueno, si son momentos puntuales, al niño no le causa tanta confusión o puede interiorizar tanto lo que esté viviendo si son momentos puntuales. Es que, por ejemplo, Entonces, luego va a ir al colegio o guarderías. Yo no sé si actualmente aún se castigan las guarderías. En mis tiempos, pues, sí me con la abuela Cebolleta, pero hace 13 años sí que te decían que se castigaba para seguir en la misma línea que iban a encontrarse en el colegio. Entonces ujú. sí que se les ponía apartados, se les ponía, pues eso, castigos diferentes, como luego en el colegio sí que se ve que se ha hecho. Tampoco sé si ahora mismo se está castigando, bueno, creo que sí, sí, se les deja a los niños fuera de clase, o sea, sí que sé, esa es la realidad. Entonces, quizás un poquito, yo creo, es enseñarles que, bueno, en casa se vive de una manera, pero que fuera de casa se va a encontrar el niño con que se le va a castigar, va a tener que aceptar que en el colegio se le va a castigar, que el abuelo le va a chillar, ¿no? O no va a tener esos recursos que, como tú bien dices, tú enseñas o tú misma has aprendido, no tiene que encontrárselo fuera de casa, ¿no? Un Claro, poquito, quizás. dependiendo también un poco de la edad del niño, que pueda la capacidad de entender Claro. a la otra persona, pues se puede explicar más o menos. Pero sí, a ver, lo importante es dónde está viviendo y el ejemplo que le demos nosotros, que somos sus adultos de referencia. El exterior, Sí. pues sí que se le puede hablar según vaya teniendo capacidad de entender más, de que bueno, pues que hay otras personas que piensan de otra manera, que actúan de otra manera, que cada uno es como es, eh, y hacerle también partícipe, ¿no? Haciéndole preguntas, ¿tú cómo te sientes mejor? ¿Tú cómo lo ves mejor? ¿A ti cómo te gustaría que te trataran? Eh, Haciéndole ver al niño cuál es la manera más coherente, más respetuosa, más cariñosa de actuar. Claro. Y cuando, por ejemplo, en caso de que el papá, porque eso lo han preguntado, te lo digo, insisto, porque yo creo que es un problema con el que nos vamos a encontrar fijos siempre, no siempre, evidentemente. Yo, por ejemplo, sí que te diré que estoy viendo muchos papás que actualmente quieren aprender ese tipo de cursos, quieren criar de otra manera, pero es verdad que todavía nos vamos a encontrar con más bien papás que la mamá dice yo quiero formarme, quiero hacer un curso de los que se hacen ahora mismo, de los que haces tú, pero el papá pues dice eso son tontadas, nunca se han hecho, no se necesita y sigue como ofreciendo resistencias, aunque si la mamá reciba esa formación, el papá no quiere aplicarla, no sabe, pero porque cuando se enfada le salen sus propias, no sabe controlarse ese enfado y estalla y tal. Mm. Entonces, qué hacemos cuando el papá no vamos a cambiarle ni va a cambiar? Porque aunque lo hayamos hablado muchísimas veces, no se trata así a los niños, no se hace así. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos una circunstancia determinada en la unidad familiar donde o bien el papá están separados los papás y pasa una semana en cada custodia compartida y el papá es de una manera y la mamá es de otra manera a la hora de criar, o cuando en la misma unidad familiar diariamente se está viendo una diferencia? ¿Qué Ujú. hacemos con él? ¿Cómo le ayudamos al niño a ver que la situación Pues familiar es así? nombrando y validando la emoción de papá también. Nombrando y o sea, papá está enfadado, hay cuentos, por ejemplo, no sé si conoces el cuento de Miriam Tirado, del volcán, de la rabia, a papá se le ha encendido el volcán y es que papá no sabe cómo apagarla. Se llama El Volcán, para que solo... El libro se llama Tengo un volcán, Vale, creo. para que las mamás lo sepan, Mm, tengo un volcán, vale. Tengo un volcán. Y está genial porque el niño va adquiriendo el concepto y en el momento que le ocurre a él, o por ejemplo, en este caso del papá, pues a papá se le ha encendido el volcán y es que papá no sabe cómo apagarlo.
y le estás metiendo un concepto de juego que lo asimila con un cuento y puede, le es un poquito más fácil. Y es que papá no sabe apagar el volcán. Entonces, podemos hablar en plan juego en una terminología que él pueda comprender por lo que ocurre. Pues papá es que no sabe, tiene que aprender y bueno, pues somos humanos y ya está. Y tú intentarlo hacer lo mejor posible para dar ejemplo de cómo se hay que hacerlo. Tiene el ejemplo de que no y tiene el ejemplo de que sí. Una Y de bueno, las... Vale. Sí, 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 perdona. dime, dime. Una de las cosas que más notamos el cambio es cuando el cambio de que al bebé lo llevamos, por ejemplo, porteado en el carrito de aquí para allá, nos vamos a la calle, para aquí para allá, y de repente empezamos ya la fase de los 18 meses, camino a los 2 años, que hay un cambio total, porque hasta los 16, 18 meses es un bebé, pero de repente le ha cambiado hasta la cara y ya se ha vuelto niño en torno a los 16 meses, 18 meses, ¿no? Y se le ve un cambio porque ya corre, ya a nivel de motricidad es totalmente diferente. ¿Qué sucede cuando el cambio este del niño a de repente encontrarnos con un, o sea, de bebé a niño y que lo que tú hablas no nos hace caso, le decimos estate quieto, cuida que hay un coche, cuida no corras, o sea, no corras porque puede atropellarte un coche. ¿Qué hacemos cuando incluso nosotros vemos un peligro y los niños no nos hacen caso? ¿Cómo podemos gestionarlo? O el cambio de que ya no quieren ir en el carro ni quieren atarse en la silla del coche o no quieren ser porteados. ¿Cómo tenemos que actuar en estos casos? Pues a ver, lo primero es conocer las etapas evolutivas por las que pasa el niño para saber a lo que te viene y a lo que te vas a tener que enfrentar, lo que toca vivir en ese momento, tanto a ti como al niño. Y conocer pues diferentes herramientas que te pueden ayudar y sobre todo, usar el juego. O sea, por un lado los límites. Hay cosas como lo que tú dices de la carretera, de que tienes que coger al niño, si lo tienes que coger, pues lo coges, no le puedes arriesgar a que le pille un coche. Es diferente a que si se está subiendo a una mesa y se puede tirar algo, se puede caer, eso es un golpe, lo otro es mucho más peligroso. Entonces, los límites increbrantables de que su vida está en riesgo, pues lo coges y ya está, es que ahí no hay más. En casos de pues esa independencia, de ese desarrollo motor en el que va a todos lados, que tiene sus propios deseos, que lo quiere todo, que quiere experimentar, que quiere descubrir, pues lo primordial es que con un niño entre 1 y 2 años que todavía no entiendes y no te quieres pasar todo el día diciéndole que no y limitándole de esa manera, pues adaptar la casa lo máximo posible, porque es que el niño todavía no tiene capacidad de entender. Entonces, en la medida de lo posible, en cada casa lo que se pueda, adaptarla. Quitar todo lo que sea de peligro, ponerlo arriba, pues los enchufes, puertas, ahora hay de todo para hacerlo, o sea, y no es caro. Y luego, por otro lado, pues permitirle ese espacio para que pueda descubrir. Y si lo que le toca es descubrir y experimentar, pues vamos a prepararle el espacio y vamos a prepararnos en casa para que lo pueda hacer en libertad. Mira, me recuerdo que cuando yo era antes, cuando éramos pequeños, la casa estaba llena ya, por ejemplo, de adornos, ceniceros, todo en plan de cositas de cristal, figuritas de cristal que se llevaban de moda. Y entonces todo era, no, no toques, no hagas esto, no, ten cuidado, oye, no ponga las manos en las paredes, no ponga las manos en los cristales, todo el rato era un continuo, no, no, no. Y sin embargo ahora ha habido un cambio en lo que tú acabas de decir, se aparta ceniceros, se aparta bueno, si mancha las paredes ya se pintará dentro de unos años. Quizás ha habido como el no, lo hemos quitado del lenguaje, ¿no? Que sería un poquito Bueno, lo yo creo de... que sigue diciendo muchísimo, porque yo tengo la casa adaptada y aún así siempre sigue encontrando cosas para hacer que no debe. Entonces, aún teniéndolo todo, siempre vas a tenerle que corregir en cosas. Y por Vale. ejemplo, lo de las paredes, pues las pinturas, si todavía es muy pequeñito, pues lo hacemos con supervisión. Si tú no estás preparada para que tu hijo te pinte la pared, no le dejes las pinturas a mano. Entonces tú tienes que ver también cuáles son tus límites, conocerte ese trabajo de autoconocimiento, cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar, qué te va a molestar más, qué no, pues para saber si a mí no me importa que mi hijo pinte las paredes, pues se las dejo a mano y que lo pinte donde quiera y cuando quiera, que no, pues lo guardo en un cajón donde no llegue y lo hacemos juntos o bajo supervisión. Y por ejemplo, yo había leído también que si tú no quieres que tus hijos coman caramelos cada vez que pases por una tienda de estas de caramelos,
en Zaragoza, porque tengo aquí bastantes seguidoras de Aragón, tenemos el Martín Martín y el Rincón, ¿no? Entonces, me había leído que había que no pasar por esas tiendas, evitarlas, cruzar por la acera de enfrente para evitar una rabita del niño, ¿no? ¿Qué Puede opinas? ser, depende del temperamento del niño. Si tú pasas, o sea, más que evitar, si tú te lo encuentras que te ocurre una vez y ves que tu hijo es muy insistente, tiene mucho carácter y cuando quiere algo lo quiere y no es capaz de disuadirse, pues evidentemente habrá que evitar ciertas situaciones. Pero a lo mejor el niño pues dice, ay, tal, tal, y tú le dices, no cariño, que vamos a comer a casa o vamos al parque, o le distraes con otra cosa y el niño lo acepta. Entonces, dependiendo del niño, pues tendremos que tomar más medidas o menos. Y cuando vas al supermercado y te ponen el chupachus a la hora de pagar, también te puede, a mí me ha pasado, que me han A mí, montado unos lloros y al final he tenido que ir a comprar sin el niño, porque si no cada vez que iba me lloraba. yo eso lo Entonces, explico, o sea, yo cuando le dan un chupachus le digo, no cariño, esto todavía no lo puedes tomar porque tiene mucho azúcar y tu cuerpo es muy pequeñito y no lo asimila, yo se lo explico. lo que pasa es que a veces te encuentras pagando a la cajera o con compra en las manos y el bebé a la vez tirado por el suelo, o el bebé o el niño, más bien el niño, ¿no? Te lo encuentras tirado por los suelos, por ejemplo, algo que también hacen mucho es echarse a correr en dirección contraria a la que vamos. En el supermercado, O en la calle, ¿no? Los niños echan a correr, se enfadan o te echan una rabita que se tiran al suelo en cualquier sitio, y aunque haya caca o lo que sea, ceniza de cigarros, que te echan al suelo, o se echan a correr porque están enfadados. Entonces, a ver si se echan a correr hay que y ir detrás. peligro, pues hay que ir detrás. Y si se manchan, pues bueno, hay que, en el momento en el que están ahí, con todo el desborde emocional, no van a tener a maneras ni nos van a escuchar. Entonces, en ese momento les dejamos, les limpiamos y cuando estén más calmados y nos escuchen, validemos la emoción y corrijamos, busquemos soluciones, pues ahí se le puede explicar de que, bueno, pues que el suelo está sucio, mira cómo te has puesto, ahora hay que lavarlo, me ayudas a lavarlo, le puedes involucrar siempre en las soluciones. ¿Qué ha pasado con él? Pues se ha ensuciado, ahora qué hay que hacer, lavarlo, venga, lo lavamos juntos y que él se vaya tomando conciencia de Espera, acciones. que se me ha encendido la rumba. Fíjate, se Va enciende por sola. libre, el otro día también te pasó. Es verdad, se enciende sola aquí. Nada, que luego me habías comentado que vas a lanzar una formación. Cuéntame un poquito qué cursos van a ser. Sí, bueno, todavía está ultimando detalles, pero va a ser una formación de 30 días que va a ser en enero. Lo que sí que os voy a contar un poquito más es de un taller reto gratuito que vamos a hacer el lunes y en el cual pues, va a durar 24 horas y van a ser prácticas de crianza consciente, tanto por una parte el trabajo personal, como por otro lado, un segundo, voy a abrir a la gata porque es que si no, Ah, ese gato. Yo pensaba que era tu hija. ahí Ah, estás. ¿Sabes que te está todo el juro? rato pidiendo que le abra la puerta, que había ¿Sabes que cerrado la pensaba que era peque. tu hija? No, no era la gata. Es que parece un niño cuando maullan a veces. Qué fuerte. Que entonces me dices que el lunes vas a lanzar un reto entre madres para poder gestionar las emociones, porque tu cuenta además se centra mucho en ello, en reconectar contigo y con las emociones, ¿no? Sí, hay una parte de conocerte a ti misma, pues precisamente lo que hemos mencionado ahora charlando, ¿no? De tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar, tienes pues conocerte para saber en tu infancia qué te pasó, a lo mejor lo que te cuesta acompañar a tu hijo ahora es porque no fue bien acompañado en tu infancia. Y por eso te cuesta tanto, por eso se descontrola tanto, lo que se llama la niña interior herida. Entonces, pues conectar con esa niña, hablar con ella, trabajarla, atenderla y saber qué la pasó, ¿no? Y bueno, en este reto no vamos a hablar tanto de eso, pero sí vamos a hacer un par de trabajos más de trabajo personal, de conciencia, y luego va a haber también herramientas y tips, ¿no? Estrategias para
tratar con el niño, qué podemos hacer en esos momentos difíciles o cosas para conectar. Va a ser como unas pinceladas que engloben un poquito todo lo que va a ser luego el taller de enero, para que lo puedan conocer y sobre todo ver que poniendo en práctica todo eso, qué diferencia notan en ese día con sus hijos y en ellas mismas. Y en enero vas a hacer, ¿son grupales o individuales? ¿Y son varios días de enero? Sí, son todos los días. Todos los días va a haber un ejercicio. Vale, Todos los días va a haber un ejercicio que sea cortito y que se pueda aplicar en tu día. vale, vale, vale. Vale, Y y si están claro, interesadas, te o sea, va a escriben, ser ¿no? un poco no va a haber un horario porque no va a ser, va a haber vídeos, va a haber ejercicios, va a haber audios, pero no va a ser a una hora específica porque eso para las mamás es más complicado. Entonces, sobre todo van a ser, pues eso, propuestas parecido a lo del taller, pero extendido en un mes para ver el resultado más a largo plazo, ¿no? Para que lo podamos practicar e integrar mejor. ¿Los cursos los lanzas mensualmente o solamente el mes de enero va a haber? Pues no va a ser todos los meses. De momento va a ser en enero. Seguramente haya otro antes de que dé a luz, porque una vez que dé a luz, como voy a estar de baja, no voy a poder ofrecer ningún servicio. Entonces, haré uno en enero y seguramente otro antes de mediados de abril. Pero todavía no sé fecha, porque también quiero lanzar el curso de paciencia Ujú. infinita, que es otro de los cursos antes, entonces los tengo que determinar en el tiempo para que dé tiempo a todos. Vale. Vamos a ver si están poquitas mamis conectadas, porque la verdad que a estas horas de la mañana, pues muchas les pilla o Sí. durmiendo o dando la teta o limpiando la casa o trabajando. Ujú. Lo van a ver, por eso te preguntaba si vas a hacer mensual, o sea, después más porque este vídeo, o sea, este directo se quedará grabado y lo publicaremos otro día. Entonces ahí está un poco. Las mamis que están ahora mismo, si tienen alguna pregunta, A ver, o que el reto gratuito va a ser el lunes que viene, o sea que si veis esto en diferido, ahora lo veo. apuntaros porque queda casi una semana. Claro, por eso. Que se lo comentaré a la misma Miss de todas maneras por privado o para que lo vean. Que cuéntanos más cositas así, preguntitas si quieres que tú veas que las mamás que tengan que saber, porque si alguna mamá quiere hacernos alguna pregunta ahora Ujú. mismo acerca de crianza, siendo consciente, la palabra consciente es como ser consciente de lo que cómo se está educando a los niños, ¿no? La Parece que. conciencia en verdad es darte cuenta. Ujú, Tomar conciencia es darte cuenta de algo. Entonces, si tú tomas conciencia de ti mismo, pues aprendes sobre ti mismo, te das cuenta pues, de tus sombras, la conciencia es darte cuenta de las posibilidades que hay para poder criar, por ejemplo. El conocerlas, ese abanico que hay, te permite saber si resuenas con ello, si no, porque hay personas que a lo mejor no están, como tú decías, no hablabas de los papás, de que pues tienen un montón de cargas del pasado que no les permite ver que este tipo de crianza pueda funcionar por sus creencias. Pues a través de lo que ha vivido cada uno, pues hay personas que sí que lo ven y hay personas que no lo ven. O que simplemente no saben cómo hacerlo o que no saben que existe esto, porque hay personas que es que ni saben que existe esta posibilidad. mira, sabes que me ha venido a la cabeza leyendo tu feed cuando los niños empiezan a culpar a sí mismos de que son niños malos o incluso se pegan. Cuando empieza a aparecer la culpa, cuando son conscientes de que sienten que el adulto, cuando les dicen que no o se corrigen, señalan, ¿qué sucede cuando se empieza a generar ya desde pequeñitos la culpa y ellos se sienten malos? Incluso digo que se empiezan como a lesionar o a decir repetidamente llorando, yo soy malo, yo. Como que incluso se piensan que se merecen, cuando empiezan a sentir que se merecen que les traten que les digan las cosas porque han sido malos. Eso también lo vamos a ver bastante empiezan así a los 2 añitos a tener esos. Pero yo creo que eso también se da si en la unidad familiar se le dice, porque si no, él no puede coger ese concepto de yo soy malo, o yo hago las cosas mal, o hacerme daño a mí mismo, porque o sea, si tú en tu forma de criar
crías en la responsabilidad, en buscar soluciones, en vez de culpabilizar al niño de lo que está haciendo, el niño no va a coger ese concepto. Claro, pero aquí ya partimos de la base de que uno ya tiene esa formación de la que estás tú hablándonos. Ujú. Te refieres a una persona que sí que lo hace, ¿no? Que culpabiliza, o sea, que en la unidad familiar sí que se usa esa forma de... Claro, lo digo porque muchas mamás que tengan aquí, que nos estén viendo, igual ya no han hecho el curso y tienen ya niños de 2 años, 3 años, hermanos, ¿no? Porque yo tengo la mayoría de familias que me siguen tienen bebés o están embarazadas, pero muchas tienen también hermanos. Entonces, a lo mejor ni siquiera sabían que existía ese tipo de crianza o de formación. Yo Ujú. conozco familias pues que a lo mejor están trabajando ambos y están en otro mundo, no saben que actualmente se está criando de una forma diferente y Ujú. entonces pues a lo mejor se encuentran con niños, pues eso, que se pegan, que se lesionan. Eso también no podemos encontrar La y que nos... conexión, pues hay que pararla, o sea, no hay que permitirlo, se está haciendo daño al niño. Todo acción, todo acto que produzca daño a los demás, a sí mismo o al entorno, ese es un límite prioritario que hay que cortarlo y si hace falta cogerle, pues se le coge al niño. O sea, eso no hay que permitir. Mira, ayer y hablando también de un tema, del tema, lo podíamos conectar con lo que tú y yo estuvimos hablando la última vez, pero ahora te lo lanzo a ti. Ayer estuve con una familia que hablaron de que, claro, que el tema del sueño, que entonces cuando iban a, él era un bebé, tenía el bebé solamente, como que estaban ya un poco cansados porque el bebé tenía solamente un mes de vida o menos. Claro, decían, ¿y luego cómo lo vamos a quitar de la cama? Porque se ve que el bebé lloraba mucho, estaba en la cuna, y entonces yo le sugerí que pues que se lo metiesen a la cama, que igual entonces el bebé se tranquilizaba más, porque claro, lo querían dejar muchísimo tiempo más en la cuna y ahí nos encontramos también con lo que hablamos el otro día, el problema de que si empezamos desde bebés, lo digo porque estoy leyéndote en el Instagram, que hablas también del destete respetuoso, ¿no? Ujú. Cómo destetar, cómo separarlo de llevarlo a otra cama. Si también No tienes por qué llevarlo a otra cama, ¿eh? Yo hice un destete, en el vídeo que tengo en mi perfil, cuento cómo yo hice el destete con mi hija. Nosotros seguimos haciendo con lecho, o sea, no está en la misma cama, pero está en una cuna contigua a mi lado, para tener más espacio. Eh, yo desteté y no le he pasado a otra habitación, o sea, hay muchas posibilidades. El destete respetuoso más bien es un concepto más que un paso a paso, ¿no? Es un concepto de respetar tanto al niño como a una misma, en cómo te sientes y, evidentemente, si tú tomas la decisión, el niño no quiere, pues la forma respetuosa de destetar es ir haciéndolo muy poco a poco, pues igual que hice con el sueño, haciendo sustituciones, explicándoselo muy poco a poco, dando cariño si en algún momento pues se enfada o no le parece bien, pero si lo haces de una manera también depende del temperamento del niño, por supuesto, pero normalmente si lo haces de una manera gradual, explicándoselo y dándole sus tiempos, lo suelen aceptar bien. Sí. Y yo no, Bueno, también, yo no soy asesora de lactancia, o sea, eso sí que es mi experiencia, ¿eh? Porque ahí yo yo no trato temas de destete, entonces no te puedo contar o de eh, sueño, por ejemplo, porque también claro, habrá familias que no quieren dormir en la misma habitación que el niño o que el bebé. Porque de sí, hecho, ahora no lo sé si se dice, pero antes se decía que eran a los 6 meses había que llevar la cuna a otra habitación. Y hay mm. familias que lo querrán seguir haciendo. Bueno, eso Entonces, es decisión de cada familia. Si los papás y el niño están bien y no hay sufrimiento, entraría dentro de una crianza respetuosa. En el momento en el que hay sufrimiento, hay llanto no atendido y pues ahí ya no, evidentemente no se está respetando las necesidades del niño. Pero si funciona, lo eh, que, lo que yo estoy viendo que está es de cada uno, porque lo que hablamos el otro día del apego, pues hay personas que creen más en el apego, en esas necesidades que tiene el niño y de darle el mayor contacto posible con el porteo, con la lactancia, con el sueño, ¿no? Con el colecho, y hay personas pues que a lo mejor ven que no hace falta para que el niño esté bien y le dan cariño, le dan amor de otras formas, porque igual que él elige
dar el pecho, lactancia materna, y quien no. Pues tampoco significa que seas mejor o peor madre, o si haces colecho o no. Mientras que no haya sufrimiento y la familia esté bien, sería respetuoso. Otra cosa sería si se fomenta más el vínculo o no. Eso es otra historia. Yo estoy también pensando que está mi cuenta que está dirigida a las familias con bebés, tu cuenta que parece que está más dirigida a bebés cuando empiezan con la rabieta, 18, 24 meses, 36 meses. Y digo yo, ojo, pues como que estamos abarcando unas familias con bebés pequeños, ¿qué está sucediendo con los niños de 10 años, 12 años, que también puede ser difícil como familias o padres? ¿Por qué parece como si no se estuviera hablando de crianza positiva ya con niños de 8 o 10 años? Porque también siempre surgen problemas, ¿verdad? No sé Sí, la si... adolescencia es un mundo totalmente diferente, que yo ahí no me he adentrado y tampoco tengo formación en ese ámbito, ni experiencia, ni nada. Mi especialización es la primera infancia, de 0 a 6 7 años. Pero claro, la adolescencia requiere una formación distinta y también muy amplia. La Sí, base es sí. el trabajo personal. O sea, si tú estás preparada personalmente, emocionalmente, si te conoces, si sabes autogestionarte, el camino es mucho más sencillo en cualquier etapa. Pero luego también conocer etapas evolutivas que necesitan, qué herramientas hay, cómo dirigirte al niño en cada etapa, pues es muy importante. Pero lo que pasa que sí que es cierto que lo que hablamos el otro día, la gran importancia de la base inicial del primer año de vida y después, por ejemplo, lo de lo que tú trabajas, súper importante para que cuando te lleguen a los 8 o 10 años, que son etapas, como tú bien dices, más difíciles y diferentes, donde muchas veces nos convertimos en los papás como los malos de todo y son los amigos los buenos, el saber acompañarles en ese proceso, ¿no? De despegue. Que digo, a lo que me refiero, que importante es Sí, valorar estos primeros meses y años del bebé o niño, sí, que claro. también, porque El siempre... año, pues, adquieren la confianza original en la vida, es como la base, de luego la confianza que van a tener en ellos mismos, en los demás, en el entorno durante toda su vida. Y luego, pues, es lo que te hablaba, ¿no? Te lo comenté también en nuestro directo, de que cada año de nuestra vida tiene relación con uno de los chakras y se van renovando cada 7 años. Y luego Ujú. también hay sería otra eh, división, cada 7 años sería también un aprendizaje, de 0 a 7, de 7 a 14 y luego cada año, en relación con los chakras. Y es que además nuestro chakra base es esa confianza original y es que además si tú lo ves y lo analizas, tiene mucha relación y mucha coherencia con los aprendizajes que podemos tener en esas etapas. Y luego del 1 a 2 años, pues sí que tienen ese aprendizaje con las emociones, por eso es tan importante acompañarles, permitirles y que no piensen que lo que sienten es malo, no cortarles con un no llores, estás muy feo cuando te enfadas, Ah, cállate. eso se dice mucho, sí. Son cosillas que a lo mejor no se hacen con mala intención, pero que son mensajes subconscientes que se te van grabando y dices, no llores, no llores, pues no lloro porque me están diciendo que no llores y al final se te queda. Y luego, por ejemplo, el tercer año pues está más relacionado empiezan con la sociabilidad, ¿no? Con la relación con los demás. Cada año tiene un aprendizaje. Sí, sí. Estaba viendo que el otro día hablamos de cómo influye el apego, el porteo en el apego, y entonces ahora esa pregunta te la hago yo a ti. ¿Cómo influye una crianza positiva que tiene que ver con el apego? ¿Qué significa apego? Una, ¿qué tiene que ver con, perdona? ¿Por qué es tan importante una crianza positiva en relación con el apego? Ujú. Con el apego y el vínculo. Ay, sí, apego Pues seguro, vamos a decir apego seguro, porque sí, apegos puede haber 4 apegos diferentes. es la formación de la autoestima, del autoconcepto, de nuestra personalidad y esa seguridad en uno mismo y esa confianza en uno mismo ante el resto. Entonces, si tú tratas bien al niño, si el niño tiene una buena relación y
le hacen sentirse bien, que pertenece, que es competente, que le quieren en esa cuando pasa, o sea, el primer año es apego con contacto, con mucho amor, ¿no? Con estar muy pendiente de él y luego pues con el saber acompañarle, con el permitirle descubrir, con el validar sus emociones. Entonces, si practicamos este tipo de crianza durante el segundo año, por decirlo de alguna manera, ¿no? De 0 perdón, de 1 a 2 o incluso hasta los 3, pues el niño va a tener un autoconcepto de soy válido, pertenezco, me tienen en cuenta, puedo confiar en mí y, bueno, pues esa sería esa segunda parte del vínculo y el apego de que mi familia y mi mamá, mi papá me quieren y me tratan bien, entonces el mundo es bueno. Ujú. Por ejemplo, bueno, quisiera ya por último, porque veo que no nos hacen ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, que nos la haga. Eh, Cuando el bebé, de ser bebé, de repente es niño y no para quieto, ¿qué, qué tenemos que hacer o cómo tenemos que manejar ese movimiento que de repente mm, nos agota, ¿no? Un poco. Es un cambio que cuesta porque además no es que sea de un día para otro, pero sí que ves que de que tu bebé, que es chiquitito, que no se mueve, que es como una extensión de ti, de repente, pues quiere moverse, quiere hacer sus cosas, quiere descubrir, no para, tienes que ir detrás de él. Es un cambio brutal. Entonces, eh, ahí sí que tienes, pues por supuesto, lo que decía antes de conocer esas etapas evolutivas, saber qué es lo que le toca al niño, que es una transición que hay que pasar, porque hay que pasarla y acompañarla, y que como todas, pues se pasan, se acaban. En cuanto que el niño coge estabilidad y ya aprende a desenvolverse un poquito, pues ya no tienes que estar tan encima de él. Y si, como hemos hablado antes, tú tienes una casa adaptada, que previamente, si tú conoces las etapas evolutivas, sabes que en cuanto que empieza a gatear un poco ya tienes que ir adaptándolo, pues te evitarás muchos problemas, disgustos y discusiones. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Raquel. Se va a quedar grabada. Os recordamos que vas a hacer una formación este lunes y luego, mira, voy a hacer una pregunta, pero espera, vamos a terminar con esto. Este lunes vas a hacer unos retos que van a servir de base para una formación que vas a hacer en enero, ¿verdad? Sí, para que conozcan un poco el funcionamiento y vean cómo se sienten y qué resultados obtienen. Sí, y que va a ayudarles muchísimo en la crianza con sus hijos e hijas. Mira, ahí Natacha nos hace una pregunta que dice, yo tengo una niña de 5 años y en enero llegará su hermanita, mira, como tú, Ujú. Raquel. Todos me dicen que tenga cuidado con los celos y mi marido sostiene que tengo que acudir la más a la grande que al bebé. Ah, que tiene que hacerle más caso al grande que al bebé. Y yo, en cambio, quería que la grande me ayude más, que no se sienta excluida. Pero no lo he entendido muy bien. Dice que tengo cuidado con los celos y mi marido sostiene que tengo que acudir a la más grande que al bebé. Como que tiene que cuidar, entiendo yo. Sí, Tiene que un cuidar poco más lo grande que que el bebé. hablamos el otro día que me pasaba a mí, Sí. ¿no? De ese sentimiento, yo creo que nos pasará a todas las mamás, ¿no? De ese sentimiento de que tu hijo es lo más ahora, que viene otro y que no le quieres dejar de lado. Yo tengo totalmente el mismo sentimiento. Pues es una situación complicada que estuvimos hablando el otro día y bueno, yo la conclusión que, a ver, yo lo que sí que tengo muy claro desde que antes de quedarme embarazada, porque bueno, este embarazo la verdad es que fue premeditado y queríamos darle un hermanito, es que yo iba a involucrar a mi hija mayor en todos los cuidados del bebé porque es una estupenda manera de que reducir esos celos, ¿no? Hacerla partícipe de ese nuevo bebé, de que la familia ahora hay uno más, de que se sienta pues esa sensación de competencia y pertenencia que necesitan todos los niños y de que vea pues de que el bebé también le va a cuidar él o ella, ¿no? Y por otro lado, el hacerle más caso o menos caso, pues es un duelo que tenemos que pasar todas las mamás, que al principio un bebé recién nacido va a requerir toda nuestra atención y que dependerá, yo creo que también un poco del entorno, del papá y de la familia, pues ese apoyo para que la niña mayor no se sienta abandonada. Pero hay que encontrar el equilibrio de no abandonar a ninguno de los dos, que es Sí. complicado.
Es difícil, ¿eh? Además, bueno, yo alguna vez lo que hacía era dejar al bebé cuando ya tenía, por ejemplo, 8 meses, que aguantaba más la separación de no tomar teta, lo dejaba con mi marido y me iba al cine con uno de, pues en su momento el mayor, ¿no? O cuando estaba la tercera hija, pues me iba con al cine con los otros dos, que en mi familia pues solemos hacer mucho eso, irnos al cine. Si la gente que me sigue en mis stories lo verá, las películas que recomiendo de infantiles. Y bueno, es un poquito, hay gente que se va al campo. Yo tengo compañeras que están todo el día publicando cosas en la naturaleza, pues yo ciudad, cine. Entonces, pues nada, pues que un poquito es eso, el buscar el decir de vez en cuando, hacer exclusivos, pero no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, a veces el segundo requiere una atención tan exclusiva y no me puedo dividir en tres. Entonces, pues un poco aceptar que todo no, también les ayuda a ver que todo no puede ser. Pero a Sí, veces es inevitable que se generen celos. Es muy es muy difícil. importante también el concepto que se da mucho que se recomienda en disciplina positiva es los ratos especiales. Se trata de dar un rato Exacto. especial a cada niño entre 0 y 6 años, que sea mínimo de 10 minutos, luego lo que se pueda en cada familia, pero mínimo de 10 minutos cada día. Luego a partir de los 6 7 años puedes establecerlo más de uno o varios días a la semana, hacer algo especial, pues eso, como ir al cine, irte de compras, ir a merendar, lo que sea. Pero dependiendo de la edad del niño, establecer un rato especial, periódico al día o a la semana, para que ese niño sepa que tú estás ahí. Claro. A mí ya lo como comenté en su momento, me sirvió mucho el porteo, porque cuando la niña no se movía nada, 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 fue muy fácil, porque la chica estaba todo el día comiendo teta, durmiendo y así se pegó hasta, pues yo qué sé, yo creo que empezaría más a los 15 meses a cambiar un poco, ¿no? Todo. Porque ahora sí, sí que hay más conflictos al tener la niña 7 años, que debe tener celetes al mediano, el mediano a su vez a la pequeña, pues Sí, el mayor se debe aburrir y como ya tiene 13 años chincha a los otros por aburrimiento, entonces sí que a ver, los eh, conflictos y diferencias entre hermanos va a existir, al igual que lo hay entre los padres. O sea, es una misma unidad familiar, una convivencia, cada uno tiene su temperamento, tiene, pues, aunque a través de sus experiencias, diferentes creencias, y cada uno actúa de una manera, piensa de una manera. Entonces, el conflicto, viviendo en una misma casa, siempre va a existir. Y lo que hay que aprender es a gestionarlo de forma asertiva y respetuosa. Mira, este directo que acabamos de hacer, que vamos a terminar ya por la hora, mira, acabo de conocer, por ejemplo, otra mamá que conozco en persona que también tiene un hijo de, pues como tú, 2 añitos creo que tendrá, y otro bebé. Entonces, este directo se va a quedar grabado para que lo veáis. Raquel, os recuerdo que ella es mamá de una hija de 2 años y va a ser otra vez mamá, está embarazada. Entonces, pues hemos hablado un poco, para resumir, de cómo criar cómo gestionar los conflictos con las rabietas, porque claro, muchas, si estáis con, mira, 4 años tiene, me dice, pues, más vaya pasado el tiempo, me dice esta mamá, me ha escrito, 4 años tiene. Pues eso, un poquito cómo gestionar todo las relaciones con bebé, hijo, o antes si tiene un hijo, las rabietas y conflictos que surgen, ¿no? Recuerdo por última vez que va a hacer una formación en enero, que estará muy bien y que os la recomiendo. Pues nada, Raquel, vamos a terminar, se quedará grabada porque el tiempo apremia. Vale. Ay, mira, dice, se te ha pasado demasiado pronto. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, un placer. De nuevo, el haberte conocido y que tengas un buen parto, sobre Y ya todo que hablaremos, porque bueno, ya te dije que miraré lo de las mochilas y ya me asesorarás a ver cuál, las tengo que ver bien cuando se acerque un poquito más la fecha, porque además al ser el segundo ya te dije que tengo todo y el regalo de la familia va a ser la mochila. sí, sí, sí. No, no, está bien aprovechar. Depende cuando nazca, depende hasta el cobertor. Con el frío depende. Sí, porque ¿en qué mes nace? Pues genial para portear en abril. Muy bien, entonces sí. Ahí el calor, genial, una buena temperatura. Sí. Sí, Pues nada, nos vamos viendo y acordaros de que la cuenta se llama Maternar con Consciente, que se llama con Raquel. conciencia, maternar con conciencia. Ay, pues lo he escrito mal yo. Vaya, vaya, lo siento, pero lo he escrito mal. Me caché la mar. Además que Pues me si no sonaba en raro. en la descripción se puede poner. Bueno, luego ellas pinchan en y lo verán y aparte lo pondremos también en el título. Bueno, Mm. pues muchísimas gracias, Raquel.
Un Un, abrazo muy grande. un besito grande y Adiós. nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.